Compañero Alan Hernández nos tiene información desde las faldas precisamente del Cerro del Chiquihuite. Alan, complicado el acceso para los vecinos y en alerta total las autoridades. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Octavio, muy buenas tardes. Reportamos en vivo desde la colonia Lázaro Cárdenas, segunda sección, a 23 horas, a punto de cumplirse 24 horas de registrado este derrumbe en la falda del Cerro del Chiquihuite, en este municipio de Tlalnepantla. Nosotros nos encontramos aproximadamente a 100 metros de esta zona cero, llamada zona cero, donde ocurrió el derrumbe. Y decirte que, bueno, pues sí, como tú informabas, desde ayer por la noche fueron suspendidas estas labores de remoción y de búsqueda de personas, de rescate de personas. Escuchábamos ya la voz de personal de la Cruz Roja, del director nacional de rescates de socorros, y decirte que desde entonces estas labores, bueno, pues se han centralizado sobre todo en el análisis de este talud que ha caído sobre al menos 3 viviendas, en donde aparentemente estarían debajo 10 personas que hasta ahora están desaparecidas. En las últimas horas se han hecho sobre todo los análisis estructurales de esta zona. Personal durante la noche y sobre todo durante las primeras horas de este sábado, personal del CENAPRED, de la Escuela de Ingenieros, hicieron el estudio de estas rocas, de estas muy grandes rocas y pesadas rocas que tienen una altura de entre 4 o 6 metros y hasta 50 toneladas o más de peso. En las últimas horas, en los últimos minutos, lo que hemos visto son estos recorridos por personal municipal de Tlalnepantla, visitando casa por casa. Recordar que están en riesgo al menos 80 viviendas, y lo que observamos precisamente, bueno, pues es el desalojo poco a poco de las personas que han regresado esta mañana, pues para hacer el rescate de un poco de sus documentos, de sus viviendas, y que se dirigen ya sea con algún otra familiar o al albergue de los 3 que han sido habilitados. Complicada la zona porque el riesgo de un nuevo derrumbe es muy latente. De hecho, nos han explicado que esta corriente de agua que observamos sobre esta calle Exploradores de Chimalhuacán, y que ahora observas parte de ella en las imágenes de mi compañero Miguel Castillo, está también relacionada con el derrumbe. Esta agua es un escurrimiento natural del Cerro del Chiquihuite y es algo a lo que ya están acostumbrados de alguna forma los vecinos de esta colonia Lázaro Cárdenas, que tiene más de 50 años de existir. Son 3 secciones y, según autoridades del propio municipio, es una de las colonias, Octavio, más grandes de América Latina. Por lo pronto, el resguardo de la Guardia Nacional continúa, personal del Ejército Mexicano en la zona, y en el último círculo de seguridad, en el último cinturón de seguridad, pues permanecen las unidades de emergencia, rescatistas, bomberos y protección civil de los 3 niveles. Ahora, por supuesto, lo más primordial es asegurar tanto al personal de los cuerpos de emergencia como a los habitantes, sobre todo de este último cuadro de la zona más cercana a donde ocurrió este desgajamiento la tarde de ayer, alrededor de 1:30 de la tarde, y que lamentablemente hasta ahora pues ha cobrado la vida de una persona. Octavio, por lo pronto, el reporte desde esta zona del Estado de México. Muchas gracias, Alan Hernández, por la información. Seguimos muy pendientes desde este punto a las faldas del Cerro del Chiquihuite. Pendientes, Alan. Voy ahora con mi compañero Rafael Trejo, quien nos tiene más información desde esta zona del derrumbe. Rafa, qué gusto saludarte, y es que tú has platicado con vecinos de la zona, tienes diferentes testimonios, cuéntanos. Efectivamente, Octavio, te saludo con gusto en esta tarde. Pues nosotros nos encontramos todavía en este punto del desastre, en la colonia Lázaro Cárdenas, segunda sección, donde pues efectivamente todavía continúan prácticamente cercadas todas estas calles aledañas a donde ayer ocurrió este derrumbe a un costado del Cerro del Chiquihuite. Y bueno, pues en este punto se han instalado prácticamente en todas estas calles pues aledañas, Octavio, cercos de seguridad, tanto por parte de la Policía Estatal como también por parte de elementos de la Guardia Nacional. Y bueno, pues lo más relevante es que continúan todavía suspendidas las labores de rescate en la zona del siniestro. La explicación que dan las autoridades, principalmente de Protección Civil, pues es que justamente esta zona es muy inestable. Existe incluso la posibilidad de que se
se puedan registrar más desgajamientos en las laderas de este cerro que nos está mostrando en las imágenes mi compañero Rafael López. Por lo pronto, bueno, pues los vecinos, personas que conocían justamente a los vecinos que en este momento se encuentran desaparecidos, piden que estas labores pues vuelvan a activarse. De hecho, hemos estado platicando con varios vecinos y algo que es muy constante, Octavio, en sus testimonios, es que pues los desgajamientos son prácticamente frecuentes en esta zona. Nunca había sido, por supuesto, al grado en que ayer se registró, y por ello están pidiendo también un diagnóstico por parte de las autoridades de protección civil para que definan principalmente frente a qué situación se están enfrentando en este momento. De hecho, pues vamos a escuchar a Yasmín, que es una de las vecinas de este sitio, quien tiene pues sobre todo incertidumbre sobre cuál va a ser el destino de por lo menos 100 familias que viven en este perímetro donde ayer ocurrió el derrumbe. Buenos días, ¿tu nombre? Soy Yasmín Brito, vecina de la colonia Lázaro Cárdenas La Presa. Me platicabas que ayer incluso viviste el momento preciso en el que se desgajó este cerro del Chiquihuite. Sí, nosotros veníamos llegando aproximadamente unas 2 cuadras abajo y escuchamos un estruendo muy fuerte. Después de ello alcanzamos a ver una gran nube de polvo que abarcaba aproximadamente el perímetro como de 4 cuadras, y empezamos inmediatamente, en cuanto íbamos subiendo, a escuchar los gritos de la gente. Incluso todavía se veía cómo iban cayendo algunos pedazos de piedra. La gente entró en pánico, empezó a correr y todos nos empezaron a decir que pues llamáramos al 911, a Protección Civil, que ya estaban mandando videos para que las autoridades vinieran a atender este gran deslave. Me decías que incluso los vecinos tienen la incertidumbre de qué va a ocurrir con ustedes porque los han invitado a desalojar, y sobre todo frente a la situación de riesgo inminente que se vive en esta calle. Sí, de hecho, pues como ya lo comentaba, han habido varias caídas de piedras a los vecinos. Ya han quitado algunas piedras, una de ellas le apodaban la muela, pero hay otro que le dicen el muñeco y está muy separado y tiene una gran probabilidad de caerse. Entonces yo pido a las autoridades que vengan sobre todo a evaluar y a darnos una respuesta de este posible riesgo que está ocurriendo aquí en esta colonia, porque pues seríamos varios vecinos afectados, y sobre todo ahorita que hay una gran época de lluvias y pues aumentándole los sismos, es una gran probabilidad a que ocurra otra desgracia. En su caso, ¿por qué no desalojaron su vivienda? Pues principalmente porque no tenemos a dónde ir. Ahorita con el tema de las clases en líneas, aumentadas a la pandemia y demás, son factores pues que condicionan que nos haga necesario quedarnos aquí en nuestra vivienda. Perfecto, muchas gracias. Pues ya lo escuchamos, Octavio, ahí la visión de algunos vecinos afectados. Por lo pronto, pues estamos a la espera de que se puedan reactivar los trabajos de rescate, de remoción de todas estas piedras que sepultaron, ya lo han dicho las autoridades, a por lo menos 10 casas, según el reporte que da la propia Secretaría de Protección Civil. Hace un momento también vimos, Octavio, una brigada de esta dependencia de Protección Civil invitando a más familias a desalojar sus viviendas por encontrarse en una zona de alto riesgo, con posibilidad incluso de que ocurran más derrumbes, de tal manera que, bueno, pues hasta este momento el ofrecimiento es que las personas puedan acudir a alguno de los 5 albergues que se han habilitado en este perímetro. Uno de los más cercanos, pues lo tenemos aquí prácticamente enfrente de nosotros, es la capilla de esta colonia, y bueno, pues así se vive a casi 24 horas ya de este derrumbe, la incertidumbre de qué va a ocurrir, primero pues en la zona del desgajamiento con las labores de rescate, y 2 pues con el tema también y la posibilidad de más desalojos que pudieran ocurrir esta tarde aquí en el perímetro, en las calles aledañas a donde ocurrió este desgajamiento. Es el reporte que tenemos, Octavio, y nosotros pues seguimos muy pendientes en esta zona. Muchas gracias, Rafa Trejo, desde este punto. Gracias por la información y seguimos muy pendientes.